Dios le bendiga, es un gusto poder servirle una vez más a través de la palabra del Señor. Gracias por ver estas enseñanzas, gracias por compartirlas, gracias por ser parte del canal, gracias por darle like, amén. Hoy vamos a estar compartiendo un consejo muy importante a través de la palabra del Señor, y es dos maneras de volverse de poder obtener riquezas, pero cada manera de hacerlo tiene consecuencias. Algunas son de bien y otras son de mal. Y por supuesto, si hacemos lo bueno, recibimos el bien de parte de Dios. Si hacemos lo malo, también seremos también castigados o disciplinados. Amén. Y ahí vamos a ver acerca de lo que es soborno y corrupción. Puede alguien obtener dinero a través de esto, pero también esto traerá consecuencias de parte de Dios y las autoridades que Dios ha establecido para castigar al que hace lo malo. Pero también se puede hacer a través del temor y la honra a Dios, y eso traerá a las finanzas duraderas y, ¿verdad? El día del momento de la crisis vamos a sobrevivir a través de esto, y esto es algo muy importante que nosotros debemos de ver y entender a través de la palabra del Señor. Y vamos a empezar desde un texto muy importante en el Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Éxodos, en el capítulo 18, en el verso 21, dice: pero elige hombres buenos, dignos de confianza, dice, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar, y haz que ellos manden sobre el pueblo. Dice: coloca a uno de ellos a cargo de 1000 personas, a otros a cargo de 100, a otros a cargo de 50, e incluso a otros a cargo de 10. Y aquí nos enseña la palabra del Señor, lo que el Señor le dice a su siervo, le dice que escogiera hombres, que eligiera hombres buenos de confianza. Eso es algo muy importante que tiene que ver, confianza. Dice que respeten a Dios y que no se dejen sobornar. Y que estos eran las personas indicadas para poder, ¿verdad?, ponerlos a cargo de diferentes números de personas. Porque primero, para poder gobernar una nación, para la sabiduría, la inteligencia en un gobierno se ve a través de aquellas personas que lo rodean. Y eso es algo muy importante. A través de un líder también, cuál es el tipo de persona, si no se deja sobornar por un regalo, o simplemente, ¿verdad? Si no hay imparcialidad, se podrá llevar al pueblo a cometer grandes errores. Donde la inmoralidad existe, donde no se mantienen los principios y no se mantienen los mandamientos morales, se puede llegar a la destrucción. Tarde que temprano eso va a suceder. Entonces eso hay algo muy importante. No debe de haber soborno, ni debe de haber y permitirse la corrupción. Eso es algo muy importante que debemos de marcar en nuestros principios, en nuestra vida, en nuestra familia. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el verso 17, dice: respeten y amen a todos los hermanos de la familia de la fe, teman a Dios y den honra, dice, al rey, ¿verdad? O sea, a los que están en los gobiernos, en las autoridades, y eso es algo muy importante. Todo líder cristiano, todo pastor, todo apóstol, todo profeta, evangelista, debe de tener en la iglesia hombres, y deben de ser hombres que respeten y amen a todos los hermanos de la familia de la fe. Debe de haber un temor hacia Dios, y debe de haber una honra al rey, una honra al gobierno, una honra, ¿verdad?, a las personas que están en alta autoridad. De esa manera sabemos que demostraremos que somos la sal de esta tierra, somos la luz, ¿verdad?, en medio de las tinieblas que resplandece, y mostramos, ¿verdad?, nuestras buenas obras para que la gente le dé gloria a Dios. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender y aplicar, ¿verdad?, a nuestra vida, enseñarlo en nuestras iglesias, nuestras familias, nuestras comunidades, si queremos comunidades seguras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 17, dice: porque el Señor tu Dios es el Dios de todos los dioses.
y el Señor de todos los señores. Él es grande, poderoso y terrible. Él no tiene favoritismo ni acepta sobornos. Es algo que usted tiene que entender. Dios no tiene favoritismo. Él no acepta soborno. Cuando Dios va a castigar, el Señor va a ser imparcial. Él no va a tratar a todos por iguales. Él va a tratar a cada quien según lo que haya hecho. Eso es algo muy importante. Él se encarga de hacer justicia. Dice, a las viudas y a los huérfanos. Él ama al inmigrante que habita contigo y Él da comida y ropa. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender y debemos de hacer. Por eso el apóstol Pablo recalca una y otra vez que la motivación para servirle a Dios debe de ser el amor, la honestidad, el respeto a la palabra del Señor, predicarla tal y como está escrito y de ninguna manera tener ningún ministerio solamente por amor al dinero. Y eso es horrible. Tarde que temprano, si alguien lo está haciendo, va a llegar al caos, va a llegar a tener problemas, no solamente delante de Dios, sino sufrirá también las consecuencias. Y eso es algo muy importante que debemos de reconocer, padres de familia, todos. Debemos de entender que Dios aborrece el soborno y aborrece la corrupción. En Primera de Samuel, capítulo 18, verso 1 al 3, dice, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jefes de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos despachaban en Berseba. Verso 3, pero los hijos de Samuel no llevaban la misma vida de su papá, sino que las ganas de tener dinero los llevaron a aceptar sobornos. Recibían dinero en secreto y así en los tribunales cambiaban de opinión y pervertían la justicia. Eso es algo muy importante y qué triste ver a los hijos de Samuel metidos en este problema. Dice que las ganas de tener dinero los llevaron a recibir sobornos y eso puede a cualquiera que tiene un amor por el dinero lo puede llevar a este tipo de problemas. Y eso es algo muy importante. Los hijos de Samuel llegaron a tener dinero, pero se metieron en problemas con Dios, ¿verdad? Era mejor que lo hubieran tenido a través del respeto, a través del temor hacia Dios y no a través de la forma que lo obtuvieron. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer. Debemos de enseñar a nuestros hijos, como lo dice la palabra del Señor. Enseña al niño a ser honesto para que cuando sea de grande no se aparte de Dios. Recuerde, mi amado hermano, mi amada hermana, usted que me escucha, su primer campo misionero es su familia. Su primer campo misionero es su hogar. Eso es algo muy importante que debemos de entender. En el libro de Job, capítulo 15, verso 34, dice, porque la compañía de la gente perversa no produce nada bueno. Los hogares de los que sobornan serán consumidos por el fuego. Es algo muy importante. No solamente será aquel que cometió el hecho, sino que traerá consecuencias. Y eso es algo muy importante. Dice, la compañía de los que son perversos no produce nada bueno. Los hogares de los que sobornan, dice, serán consumidos por el fuego o por la prueba. Amén. Eso es algo muy importante que debemos de reconocer. Estamos a tiempo estamos escuchando la palabra del Señor para que vivamos bajo el temor del Señor y hagamos las cosas de una manera correcta, ¿verdad? Es algo muy importante. Yo sé que estas enseñanzas no son motivacionales, pero sí nos enseñan a ser buenas personas conforme a las Sagradas Escrituras. Porque si usted y yo somos cristianos y nuestra vida no ha cambiado, la pregunta es, ¿de qué nos salvó el Señor? Eso es algo muy importante que debemos de ver. En Proverbios capítulo 15, en el verso 27, dice, el que se da a la estafa trae problemas a su familia, pero el que rechaza el soborno vivirá. Eso es algo muy importante. Si hay alguien que se está dando a la estafa y que a través de la estafa está haciendo dinero a través del soborno, traerá problemas a su familia. Es algo muy importante a través de ganancias deshonestas, traer de estar vendiendo cosas que no debiese de vender, a través del robo traerá consecuencias
a su familia. Así es de que si usted tiene a alguien que anda en esto, es mejor que lo aconseje, ore a Dios, porque las consecuencias vienen sobre su vida. Pero dice, pero el que rechaza el soborno vivirá. Eso es algo muy importante, es que debemos de entender. Por eso es que el conocimiento de la palabra de Dios trae sabiduría a nosotros, y esa sabiduría nos da vida y vida en abundancia. En el libro de Proverbios 29:4 dice, un rey justo fortalece a su nación, pero el que la gobierna con impuestos, dice, la arruina. Pero el que la agobia con impuestos, la arruina. O sea que aquel que sube los impuestos simplemente para agobiarla y para poder sacar un provecho de esos impuestos, ese gobierno la está arruinando, esa nación. Y eso es lo que vemos. Y tarde que temprano vienen las consecuencias. En el libro de Isaías, capítulo 1, verso 23 y 24, dice, tus gobernantes son rebeldes y amigos de los delincuentes. Todos ellos desean sobornos y quieren regalos. Ninguno entiende los derechos de los huérfanos ni la causa de las viudas. Por eso el Señor Dios Todopoderoso se apresa así. Dice, se expresa así. Me vengaré de mis enemigos y así me desquitaré de mis adversarios. ¿De quiénes se vengará? De las autoridades potestades, de aquellos que están en el gobierno y se aprovechan de estar ahí para poder, ¿verdad?, ser amigos de los delincuentes, ser amigos de aquellos que se dan al soborno, ¿verdad?, aceptan regalos de ellos y así pervierten el derecho. Y eso es algo muy importante, y qué terrible va a ser la vida de esto. No porque nadie va a tomar venganza, sino que Dios mismo tomará venganza. Y recuerde, el que no es con Dios, contra Dios es. Éxodo 23:8 dice, no aceptes sobornos, porque el soborno vuelve ciega a la gente y corrompe las decisiones judiciales que tienen que ver con gente inocente. Amén. Eso lo vemos en lugares donde se debería de aplicar la justicia. A veces hay mucha injusticia. ¿Por qué? Porque hay soborno y se castiga al inocente y se deja libre al que debiese de estar castigado. Y eso es tarde que temprano traerá consecuencias a una familia, a una comunidad, a una nación e incluso a una iglesia, si esto pasa en una iglesia. En el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 19 dice, no deberás juzgar injustamente ni mostrar favoritismo, no deberás aceptar soborno, porque el soborno ciega los ojos de la gente sabia y cambia lo que la gente buena quiere decir. Y eso es algo muy importante. Le comparto esto. Yo pastoreo una iglesia. Jamás he permitido que en la iglesia me anden celebrando cumpleaños. No he permitido que me anden dando regalos. Algunos hermanos lo han hecho, pero no es porque lo busco ni lo permito que lo hagan. No me gusta, porque no quiero que en el momento que predique la verdad, esto venga, ¿verdad?, a afectar. Y esto es algo muy importante, que alguien piense que porque trajo un regalo, que porque hizo esto, no se le va a disciplinar cuando se le tenga que disciplinar. Eso es algo muy importante que debemos de entender todos los que estamos en alguna manera en el liderazgo con los padres. No porque su hijo sea así y que el día usted le va a dejar pasar cosas, eso va a traer consecuencias. Eso desde ya se toma como un soborno. Eso es algo muy importante. Proverbios 17:23 dice, el perverso acepta sobornos para corromper la justicia. Y eso es algo muy importante. Usted lo vemos con los apóstoles cuando en un momento quisieron como darle regalos y todos ellos dijeron, no, aquí el único de ser honrado y glorificado es el Señor Jesús. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. Ezequiel capítulo 2, 22, verso 12 y 13 dice, los líderes que habitan en ti han aceptado sobornos para derramar sangre. Tú has sido un usurero, te has beneficiado ilegalmente de tus vecinos por medio de la extorsión y te has olvidado totalmente de mí. El Señor Dios lo ha dicho. Verso 13, pero yo mostraré mi ira contra todo lo que
has explotado a los demás y contra la gente inocente derramada dentro de tus muros. Y eso es algo muy importante y eso es lo que estamos hablando hoy. El soborno y la corrupción trae consecuencias y eso es algo muy importante. Es mejor lo poco, pero honestamente, que lo mucho con muchos dolores. Eso es algo muy importante. Un ejemplo de esto es lo que vemos en el libro de Daniel, capítulo 6, versos 3 y 4. Dice: Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino. Pero dice, pero no encontraron nada malo porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Eso es algo muy importante que debemos de entender. Si Daniel es un ejemplo a seguir, Daniel es un hombre de Dios que debemos de imitar en cuanto a esto. Así de que usted puede tener riquezas, pero si las consiguió a través del soborno, a través de la corrupción, las consecuencias vienen. Así de que mi consejo es y mi exhortación a través de la palabra del Señor: aléjese de todo soborno, aléjese de toda corrupción y no sea amigos de los que practican esto. Eso es algo muy importante. Incluso en el reino de Dios, a través de la iglesia, a través de un ministerio, si usted ve a alguien que está haciendo esto, apártese, porque hasta usted alcanzará por andar en esto. Es algo muy importante. Pero el temor y la honra a Dios también traen riquezas, pero son riquezas duraderas que permanecen para siempre y nadie te las podrá quitar porque las obtuviste de una manera legal. Y eso es algo muy importante. Amén. Espero haber bendecido su vida y darle este consejo. Compártalo con los demás. Puede ser de bendición para muchos. Amén. Gracias una vez más. Que el Señor me le bendiga. La paz de Dios esté sobre usted y sobre los suyos. Gracias. Bendiciones y hasta el próximo video. Bendiciones. Hasta pronto.